Hola, bienvenidos al módulo 2, en donde trabajaremos los principales elementos del prompt. Cuando generamos instrucciones o prompts, resulta esencial comprender cuáles son los componentes fundamentales para alcanzar los resultados deseados. Entonces, los distintos elementos del prompt van a llevar al modelo de inteligencia artificial hacia la dirección adecuada, asegurando la claridad en el pedido y proporcionando contexto relevante. Entonces, a mi criterio, son 6 los elementos fundamentales que tenemos que considerar. Tenemos el input o contexto, las instrucciones, el output, el tono y longitud, los ejemplos y preguntas. Con respecto al input, incluir contexto va a contribuir a una mejor comprensión del escenario por parte del modelo, así que es totalmente esencial para que justamente el ChatGPT pueda generar respuestas pertinentes y adecuadas. Sin un contexto adecuado, las respuestas pueden resultar poco precisas o irrelevantes. De todas maneras, no se trata solo de brindar contexto, sino de saber introducirlo de forma efectiva al generar el prompt. Cuanto más detallado y específico sea, mayor va a ser la comprensión por parte del modelo de ChatGPT. Por ejemplo, si yo le pido a ChatGPT que genere un texto sobre inteligencia artificial y paneles solares, va a ser un prompt vago que no brinda un contexto específico sobre qué tipo de información estoy buscando. En cambio, un buen prompt sería el que vemos en pantalla, ya que ofrece un contexto claro y específico sobre el tema, que es la inteligencia artificial aplicada a paneles solares, y establece claramente el propósito de la solicitud, que es el de generar una lista de posibles aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de paneles solares. Con respecto a la creación de instrucciones, deben ser claras porque van a indicarle al modelo lo que yo quiero que realice. Por ejemplo, el prompt responde con los principales desafíos de la inteligencia artificial en la medicina, le indica al modelo en qué aspectos debe concentrarse y qué resultado tiene que producir. Es entonces fundamental ser claros y específicos en las instrucciones para asegurar una mayor precisión en los resultados y reducir la posibilidad de ambigüedad, que por cierto, la ambigüedad o mismo la contradicción en el lenguaje pueden confundir al modelo y generar respuestas menos precisas. Por ejemplo, el otro prompt que vemos en pantalla, que es el de habla sobre la ciencia del clima, es una instrucción totalmente vaga, pero en cambio, otro prompt posible en reemplazo de este sería: explora los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, para ser más claros y directos y obtener de esta manera una respuesta mucho más certera en función de lo que estamos buscando. Con respecto al output, especificarlo es esencial al crear instrucciones para modelos de lenguaje. Esto va a guiar a los modelos hacia la producción de contenido que se ajuste a nuestras necesidades específicas. Por ejemplo, si pedimos el prompt proporciona una descripción detallada de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, la inteligencia artificial va a generar un texto estructurado que explique estos principios de manera clara y comprensible, como vemos en pantalla. Con respecto al tono, contribuye a generar una sensación de naturalidad en las respuestas de la AI. Y por otro lado, definir la longitud va a proporcionar a los modelos de inteligencia artificial la capacidad de ajustar la profundidad de la respuesta. En el ejemplo que vemos en pantalla, se pidió un artículo objetivo e informativo, en donde, bueno, ahí estamos especificando el tono del texto, y este tiene que ser de hasta 500 palabras, en donde en este caso estamos determinando entonces la longitud del texto. De esta manera vamos a obtener entonces un artículo ajustado a nuestras necesidades en cuanto a la tonalidad y también la longitud o profundidad del mismo.
Con respecto a los ejemplos, en los prompts van a mejorar la consistencia y la relevancia de las respuestas generadas por el modelo. Es decir, que son fundamentales para maximizar la utilidad y la efectividad de los modelos de lenguaje de AI. Y por último, tenemos las preguntas. Así que para brindar prompts de preguntas de forma eficaz a los modelos de inteligencia artificial, es fundamental ser claros y concisos en la formulación de esas preguntas. Es más, a la pregunta nosotros le podemos proporcionar también un contexto adecuado para una mejor precisión en la respuesta y también utilizar ejemplos cuando sea necesario. En pantalla vemos una pregunta concreta sobre cuál es la capital de Perú, mientras que en la otra pregunta se agrega la transcripción de un podcast como contexto para saber cuál es la opinión del presentador sobre la inteligencia artificial.